En esta ocasión quisiera dirigirme a ustedes para comentar a propósito de una noticia que hace 8 días, el 11 de febrero, nos sorprendió a todos desde la misma madrugada, la renuncia del Papa Benedicto XVI. Además de la sorpresa que nos causó a todos, sin duda, católicos o no católicos, por ser un jefe de Estado, cuya tradición de duración en el cargo de autoridad en el Estado Vaticano era de por vida, pues nos causó a todos nosotros una serie de preguntas, o hizo que nos preguntáramos el por qué renunciaba el Papa, por qué lo hacía en este momento y por qué lo hacía de esta forma. Había la creencia de que la duración del periodo de autoridad pontificia era vitalicia, porque desde hace más de unos 600 años no había renunciado ningún papa estando en vida. Benedicto XVI lo hace y suscita esta serie de preguntas y además de interpretaciones en los diversos medios de comunicación, algunos válidos, otros no tanto. ¿Por qué renunció el Papa? Porque él ya desde hace 2 años había dicho que el Papa no solo tenía el derecho, sino la obligación de renunciar cuando él en conciencia viera que ya no tenía el vigor físico y espiritual para cumplir con la responsabilidad que tenía. En ese sentido, pues para quienes conocían o conocíamos esas mismas declaraciones, intuíamos que había una probabilidad grande de que este Papa renunciara llegado el momento, cuando él lo considerara así. Y él, en su mensaje de renuncia lo dice así, que él en conciencia, delante de Dios, vio que ya no tenía ni el vigor físico ni espiritual para realizar sus funciones y para responder a la responsabilidad que él tenía frente a la Iglesia, y renuncia. Obviamente los cardenales presentes en el consistorio en el que el Papa dio esta noticia estaban sorprendidos y algunos ignorantes, porque algunos cardenales ya no saben latín. El Papa dirigió su mensaje en latín. Es una decisión que él tomó, se puede decir, a solas, en conciencia y delante de Dios, como él lo había ya anunciado unos 2 años, ¿no? ¿Por qué en este momento de la Iglesia? Pues porque él sintió ya que ante los retos que él veía, los cambios tan fuertes que era necesario hacer, él ya no tenía la capacidad para hacerlo. En ese sentido, para mí, pues representa una decisión valiente, honesta, humilde y que tiene como finalidad, pues no la conservación del poder o la autoridad, sino el bien de la Iglesia. Algunos analistas, como ya sabemos, han interpretado esta decisión como la impotencia que el Papa experimentó para hacer los cambios que él quería hacer en la Iglesia, o las presiones que él sentía por la división, de la cual él mismo habló en su mensaje del miércoles de ceniza, la división que él percibía dentro del Vaticano y de la Iglesia, de grupos de poder, y por eso exhorta a la unidad. Y otros decían, bueno, ante el escándalo de la pederastia en la Iglesia. Yo creo que se pueden hacer muchas interpretaciones desde el punto de vista sociológico, psicológico, histórico, sobre el por qué el Papa renuncia y en estos momentos. Pero yo sí creo, bueno, que una de ellas, para mí la más válida, son las mismas razones que el Papa dio para renunciar. Que ante la situación actual de la Iglesia, él veía que ya no tenía el vigor ni físico ni espiritual para responder a esas necesidades. Sin embargo, no debemos dejar de reconocer los aspectos positivos que el Papa dejó a la Iglesia durante su corto pontificado. Uno de ellos fue el enfrentar con valentía el problema de la pederastia en la Iglesia, establecer líneas muy claras, ¿verdad?, de tipo jurídico y canónico, y de abrir pues, todos los expedientes que pudieran estar ocultos en la Iglesia a las autoridades civiles. Y esto obviamente llevó a tomar una decisión muy difícil para él, como fue la suspensión del padre Marcial Maciel, que gozó, digamos, de la protección del Vaticano durante muchos años, y se puede decir también del Papa Juan Pablo II, ¿no? Y él, una vez nombrado Papa, tomó cartas en el asunto y enfrentó esta situación difícil y escandalosa para la Iglesia.
Otro aspecto muy positivo fue cómo él promovió el diálogo interreligioso con todas las religiones, especialmente con el Islam y con el judaísmo y con las religiones cristianas no católicas, porque él era un gran teólogo y de una gran apertura teológica en este ámbito. Otro aspecto positivo que yo veo fue el de prestar una mayor atención a lo que estaba pasando al interior de la iglesia, cosa que Juan Pablo II no hacía, y mucho menos en los últimos años en que ya estuvo enfermo. Finalmente, recordemos que el mismo Papa, cuando era secretario, o más bien prefecto de la Congregación de la Educación Católica, de la Doctrina de la Fe, pidió él mismo su renuncia al Papa porque pensaba que ya después de 18 años en el cargo, él ya había dado lo que tenía que dar. El Papa Juan Pablo II no le aceptó la renuncia. Podemos decir lo mismo del Padre Superior de la Compañía de Jesús anterior, que también le pidió su renuncia y Juan Pablo II no se la aceptó. Cuando el cardenal Ratzinger es electo Papa, él era muy consciente de lo que él vivió como prefecto de la congregación y de lo que el mismo Papa Juan Pablo II vivió durante sus últimos años, donde ya realmente la salud le impedía responder a sus obligaciones como Papa. Y por eso él vio que una vez llegado el momento que ya no sentía la salud suficiente para realizar su misión, tomó esta decisión que, como les digo, a todos nos sorprende, pero para mí es una decisión llena de valor, de honestidad, de valentía y buscando siempre el bien de la iglesia. Muchas gracias.